Hola a todos, aquí Cara presentando un nuevo video para ustedes. Y por primera vez en el canal tenemos una colaboración con Cara Rose, que por cierto en su canal subimos otro video hablando de las tramas de terror. Se lo voy a dejar aquí en las tarjetitas y en la descripción del video para que vayan a verlo. Tampoco se olviden de darle like y suscribirse a ambos canales. Y ahora sí, comenzamos. La construcción de los personajes es uno de los temas más complejos, y si no es que el más complejo al momento de crear una historia, ya que a diferencia del resto de los elementos del cómic, estos deben tener una personalidad única y deben sentirse vivos. De lo contrario, sin importar qué tan buena sea tu historia, si tus personajes no se sienten vivos, perderá bastante credibilidad y por ende cualquier posibilidad de empatizar con el lector. Hablando de la creación de cómics, hay dos formas principales de cómo crear un personaje. O creas un personaje y luego construyes una trama a su alrededor, o bien tienes la trama y construyes un personaje que sirva a los propósitos de dicha trama. En cualquier caso, además de esto, debemos saber que los personajes en un cómic se componen tanto de diseño físico como de diseño psicológico. Como dije, esto es algo bastante complejo y aquí únicamente lo vamos a tratar más bien por encima. Si quieren un video hablando de algo más específico, no duden en dejarlo en la caja de comentarios y con gusto consideraremos hacer un video hablando más a fondo de estos temas. Para construir personajes tenemos que empezar por la base de la personalidad. Para crear personajes en general debemos partir de una base muy sencilla y compleja al mismo tiempo, la personalidad. Definir la personalidad te da una pauta de los comportamientos que tendrá el personaje a lo largo de la trama, sea este el protagonista, un villano o incluso un personaje extra que fortalezca el peso de la trama. Seguramente no tenga que mencionarlo, pero la forma en que reaccionan los personajes en determinados momentos no pueden ser siempre aleatorios o convenientes para la trama, sino que tiene que ser coherente con su personalidad, y es por eso que siempre deben tener una personalidad bien definida. Para ello es importante conocer qué es lo que compone la personalidad de un individuo. Hay muchos factores que definen la personalidad, pero uno de los más profundos es el temperamento, ya que este siempre se mantiene en los personajes desde que nacen y hasta que mueren. Así que es un buen punto de partida para moldear la personalidad de cualquiera de nuestros personajes, y aquí es cuando entran los 4 tipos de temperamento, los cuales tienen su origen en la teoría de los humores de Hipócrates, quien aseguraba que había 4 sustancias básicas del cuerpo humano que podrían definir la personalidad según la sustancia que estuviese más presente en el cuerpo. Las sustancias son la flema, la sangre, la bilis negra y la bilis amarilla. Por esto es que los nombres de los temperamentos suenan a fluidos corporales, y estos son el colérico, melancólico, flemático y sanguíneo. Se puede apreciar que cada uno tiene tanto fortalezas como debilidades, y seguramente alguno de estos temperamentos será el adecuado para tus personajes. E inclusive esto puede ser suficiente para definir por completo la personalidad de algún extra sin la necesidad de conocer su pasado. Cabe aclarar que si bien el temperamento es algo hereditario y que no cambia en la persona, hay otro componente llamado carácter, el cual se va formando con la experiencia, por lo cual tu personaje puede mostrar una evolución sin problemas, ya sea que cambie de opinión con respecto a una situación o la manera en la que resuelve los problemas, pero siempre tendrá ese algo que lo caracteriza, lo cual es producto del temperamento. Una parte importante en los cómics es el diseño visual de cada personaje. Este diseño debe poder transmitir una sensación diferente en cada uno de los personajes acorde a su personalidad, aunque no está mal tomarse algunas libertades creativas de vez en cuando. Hablando de los cómics de terror específicamente, el apartado visual es bastante importante, ya que debe contribuir al ambiente en general de todo el cómic, y debe además ser coherente a la trama. No vas a diseñar un personaje demonio en una trama donde no existen demonios, pero de igual forma deben estar acorde a la intención en que tenemos con dicho personaje. Si queremos que el personaje dé asco, por ejemplo, tendremos que realmente esforzarnos porque ese personaje realmente sea asqueroso si quiera mirarlo. Es recomendable que para diseñar los visuales de los personajes ya tengamos al menos una intención para dicho personaje, y entre más información tengamos del mismo, mejor para mantener la coherencia. Hay reglas de composición que podemos usar, así como teorías del color que nos ayudarán a comunicar lo que necesitamos con dichos personajes. En las obras de terror, por ejemplo, se suele usar muchos colores bastante apagados y rojizos o amarillentos, y si quieren resaltar algo normalmente se ocupa el color rojo. De igual forma, si quieren que un personaje se vea amenazante, usan formas triangulares.
es, y si quieren que se vea grotesco usan formas circulares. Tengo un video hablando un poco más a fondo de esto, se los voy a dejar por aquí, pero tampoco es como que muy a fondo. Algo que puede resultar interesante en las tramas de terror es el uso de monstruos, figuras inquietantes que el simple hecho de verlas provoca un escalofrío a través de todo el cuerpo. Hay muchas técnicas que se pueden ocupar para el diseño de estos monstruos, pero hay dos cosas que siento que hay que tener siempre en cuenta. La primera es la anatomía inspirada, sí, me lo acabo de inventar. Entre más sepas de la composición anatómica y la taxonomía de las diferentes especies que viven en este planeta, más sencillo te resultará inspirarte para crear organismos nuevos. La segunda es la incomodidad. Independientemente de la intención que tengas con el monstruo, algo que todos tienen en común es que te causan una gran incomodidad. Y una buena forma de causar esta incomodidad es el amorfismo, y a su vez, una buena forma de lograrlo es que tu criatura no sea simétrica. Esto causa bastante incomodidad en quien sea que lo vea. Claro, estamos acostumbrados a ver un montón de cosas simétricas. Sin embargo, claro, no es la única forma. Hay bastantes personas a las que les incomoda ver insectos, por ejemplo. Entonces, tal vez tomar insectos de referencia no sería una mala idea. En ese sentido, la verdad todavía tengo que experimentar mucho, pero bueno, de eso se trata, de experimentar. Experimenta y ve que funciona. Ahora vamos con los simbolismos. Dentro de la misma construcción del personaje podemos usar algunos elementos metanarrativos que, si bien no es necesario que digan algo directamente sobre el papel del personaje en la historia, sí que pueden tener algún significado oculto, ya sea como curiosidad o como pista para el lector. Recuerden que hacer teorizar al lector es una buena forma de mantener interesante cualquier trama. Carl Jung, fundador de la Escuela Analítica de la Psicología, establece que existen diversos arquetipos, que no son más que los símbolos o imágenes transmitidos por generaciones en las diferentes culturas, los cuales tienen un significado. Es aquí cuando entramos en la parte tediosa en cuanto a la construcción de personajes, y es la investigación. Tu personaje no tiene por qué pertenecer a una cultura en específico, pero si hay símbolos universales o que su significado coincide en varios países, puedes usar simbolismos de manera sutil para que el espectador se haga una idea de lo que podría representar el personaje en la trama, en especial si predomina el factor misterio. Por ejemplo, las mariposas en muchas culturas son un símbolo de renacimiento y transformación, pero las mariposas negras suelen representar un mal presagio como la muerte. Ejemplo de esto lo podemos ver en Silent Hill 2 con el personaje de María, quien es una representación opuesta del personaje de Mary. Dicho personaje tiene un tatuaje de mariposa en su abdomen, lo cual refuerza el concepto del personaje, que se presenta como otra versión de Mary, o al menos lo que James esperaba de ella. Otro ejemplo bastante exagerado es Neo Genesis Evangelion, donde literalmente todo es un simbolismo, y el autor lo lleva tan al extremo, dejando la obra de una forma ambigua, que cada quien puede tener su propia interpretación de las cosas, aunque sí sé que predomina el psicoanálisis, que vamos, es evidente. Algo que podría ser interesante es dotar a nuestro personaje con algún trastorno psicológico, el cual nos permitirá saber el comportamiento en situaciones específicas, pero a su vez también nos dará restricciones que facilitarán su escritura. Sin embargo, si pensamos hacer esto, hay dos cosas que debemos tener muy en cuenta. La primera es que tenemos que investigar muy bien el trastorno que quieramos poner, principalmente porque muchos de estos hay que tomarlos con pinzas. Pero tampoco tienes que hacer la investigación, puedes hacerlo en forma de simplemente viendo videos de YouTube y con eso debiera ser suficiente. Y la segunda es que el trastorno no va a definir a tu personaje por completo, ¿ok? Es solo una parte de todo el conjunto. Si bien es cierto que el trastorno afectará algunas cosas en específico, no todas las personas con el mismo trastorno son iguales. Aunque de hecho esto en realidad aplica para cualquier característica de nuestro personaje, ¿ok? Una sola característica no puede definir a nuestro personaje debe ser lo más tridimensional posible. Adicional a esto, no es para nada recomendable mencionar el trastorno del personaje de forma explícita, ¿ok? Lo puedes hacer, sí, pero le quita mucha gracia. Es importante mantener esto en secreto, en especial en las historias de terror, para mantener el misterio. A menos que el trastorno sea algo demasiado obvio o que el lector necesite saber para entender la trama, no es bueno mencionarlo. Solo úsalo y deja que tus lectores lo descubran. Puedes dejarle algunas pistas, claro. Aunque eso sí, como siempre, manteniendo la coherencia. Por ejemplo, si alguno de tus personajes tiene algún trastorno relacionado con socializar o algo así, no es muy coherente que vaya de campamento con otras 10 personas que son muy amigas. Eso como que no tiene mucho sentido. Pero bueno, lo dicho, tienes que investigar muy bien. Algunos de los trastornos más usados en historias de terror son TDAH, por ejemplo,
Asperger, autismo o esquizofrenia por sus peculiares características justamente relacionadas con el entorno social, aunque otros como la psicopatía ya están tan usados que más bien parecen clichés. En cualquier caso, es importante realizar una buena investigación antes de decidir si quiera usar cualquier trastorno. Por supuesto, trata esa información con el debido respeto. Otro ejemplo de trastorno sería la paranoia o el trastorno obsesivo compulsivo, o incluso el trastorno narcisista de la personalidad. Hay infinidad de opciones, la verdad, solo tienes que investigar un poco. Si te interesa saber más sobre alguno de estos trastornos o cómo usar alguno en específico en una trama, déjalo en los comentarios y puede ser que hagamos otro video también en colaboración con Cara porque ella es la experta en esto. Y bien, por el momento eso ha sido todo. No se olviden de ir a visitar el canal de Cara para ver el otro video. Nos vemos y hasta la próxima.